Hola, mi nombre es Jacobo Roda Segarra, pertenezco al Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia y les voy a presentar el estudio titulado El uso de la realidad virtual en las enseñanzas artísticas. La definición de realidad virtual incluye una serie de tecnologías que tienen en común el hecho de ser simulaciones computerizadas tridimensionales de una realidad. Estas tecnologías pueden ser la realidad virtual inmersiva, en la que hay un alto grado de aislamiento respecto al mundo real mediante el uso de dispositivos como HMIs, cascos de realidad virtual o guantes de datos. La realidad aumentada es una tecnología en la que se superponen objetos y elementos virtuales sobre imágenes de la realidad y que, al coincidir en cuanto a perspectiva con el punto de vista del observador, dan una sensación de verosimilitud al usuario. La realidad virtual basada en escritorio son aquellas representaciones de mundos virtuales a través de pantallas tradicionales, como monitores o televisores. Aunque la tecnología ha tenido un rápido desarrollo en las últimas décadas, la tecnología específica para el despliegue de la realidad virtual ha sido mucho más lenta. Sin embargo, la aparición de dispositivos de realidad virtual de bajo coste, en combinación con smartphones, ha cambiado el panorama. Uno de estos ejemplos de dispositivos de bajo coste son las Google Cardboard, que fueron presentadas en 2014 y que no eran más que una estructura de cartón que permitía alojar un smartphone cerca de los ojos para poder presentar imágenes distintas a los ojos derecho e izquierdo, de tal forma que se podía conseguir un efecto de estereoscopia y cierto grado de inmersión. Este tipo de dispositivos hizo que se multiplicaran las experiencias de realidad virtual, y la educación no se quedó al margen de esta revolución. El objetivo principal de la presente investigación es el análisis de los proyectos de innovación en los que se ha utilizado alguna de las tecnologías que se incluyen dentro de la definición de realidad virtual, dentro de la enseñanza de las materias de las ramas artísticas, así como en otros ámbitos relacionados con los contenidos de estas materias. La metodología ha sido la revisión sistemática, en la que se detalla el procedimiento de obtención de la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, es exhaustiva y explícita. El primer paso dentro de esta metodología fue la selección de la base de datos de la que extraer los estudios, que en este caso fue Web of Science. Se realizó una primera búsqueda el 15 de mayo de 2021 con la cadena Virtual Reality and Learning and Arts. Esto arrojó un total de 775 resultados, que en primera instancia fueron filtrados solo aquellos que tuvieran los contenidos en abierto y que estuvieran etiquetados como investigación educativa, lo que redujo la muestra a 63 documentos. Sobre estos documentos se aplicó el criterio de exclusión de que el estudio no hiciera referencia a una experiencia en el campo de educación artística con alguna de las tecnologías relacionadas con la realidad virtual que se han citado, lo que concretó la muestra de artículos a un total de n igual a 12. Ningún duplicado fue detectado en la muestra. Sobre esta muestra, en primer lugar, se llevó un análisis cuantitativo. El primer resultado que se detectó fue que respecto al rango de tiempo en el que los documentos fueron publicados, el primer estudio vio la luz en 1999, mientras que el último lo hizo en 2021. Sin embargo, la distribución de años de publicación no es homogénea, ya que tras el primer artículo del 99 no fue publicado nada hasta 2009, al que ya sigue una publicación más constante con estudios en 2014, 2016 y 2017. Aquí cabe destacar el hecho de que uno de los dispositivos de bajo coste que se ha expuesto con anterioridad, como son las Google Cardboard, fue presentado al público en 2014. El año en el que más documentos fueron publicados fue 2018, con n igual a 3. El análisis de los tipos de tecnología de realidad virtual utilizada en cada uno de los estudios arrojó los siguientes datos. La mayor parte de las experiencias fueron realizadas con algún tipo de tecnología que permitía realidad virtual inmersiva, un total de 5, mientras que los estudios realizados con realidad virtual de escritorio fue algo inferior, n igual a 3. También se identificaron dos proyectos en los que se utilizó una combinación de realidad virtual inmersiva y realidad aumentada. El menor número de estudios fue realizado exclusivamente con realidad aumentada o con combinación de realidad virtual de escritorio y realidad virtual inmersiva, n igual a 1 para cada uno de ellos. Respecto al análisis cuantitativo de las relaciones entre autores y documentos, el conjunto de la muestra fue elaborada por 38 autores y solo 2 documentos fueron elaborados por un único autor. El resto, 10 documentos, se trataba de estudios con varios autores. Así pues, la media de documentos por autor fue 0,32, mientras que la media de autores por documento se situó en 3,17. El índice de colaboración, esto es, el número de autores de documentos de múltiples autores dividido entre el número de documentos con múltiples autores, fue 3,6.
lo que podía denotar la necesidad de colaboración entre diferentes profesionales a la hora de la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, debido a su complejidad. Tras este análisis cuantitativo se procedió a realizar un análisis cualitativo de los contenidos de los documentos, de tal forma que se identificó el tipo de experiencia realizada, clasificando y agrupando los estudios en función de parámetros como el papel del alumno en la experiencia de realidad virtual, si por ejemplo era activa y creadora de contenidos, o bien si era un mero espectador, si se centraban específicamente en la educación musical o si el proyecto trascendía al aula para focalizarse en el ámbito de los museos. En el primer bloque identificado, el de las investigaciones en las que el alumno tenía un papel activo y creador, Kumar y Bristow describe una experiencia pionera, llevada a cabo en 1995, de realidad virtual inmersiva a través de HMIs con 3.000 estudiantes en Washington, en la que se llevó a cabo un proceso en 4 pasos, que fueron planificación, modelado 3D, programación y visitas al mundo virtual creado. El trabajo artístico del experimento se centró en la fase de modelado en 3D, en la que los estudiantes dibujaban y construían los objetos en ordenadores de escritorio, de tal manera que se ajustaran las especificaciones marcadas en la fase previa de planificación. Respecto al segundo estudio de este bloque, el de Zhang, los alumnos también creaban contenidos, pero no fue una experiencia inmersiva, ya que se optó por realidad virtual de escritorio. Los alumnos, dentro de la materia de diseño de ilustración, utilizaron la herramienta SketchUp para el diseño de murales virtuales. El segundo bloque de estudios incluye aquellos en los que el usuario tiene un papel más pasivo, puesto que, aunque tome decisiones respecto a las rutas o al desplazamiento en el mundo virtual, no construye elementos virtuales. En el trabajo de Nanu, Titieni, Nedelcu y Sarbu de 2014 encontramos una combinación de exploración virtual, tanto a través de escritorio como de realidad virtual inmersiva. Los alumnos visitan un museo virtual en el que se exponen elementos de artes decorativas como vestidos, sombreros, accesorios, joyería o mobiliario, y su interactividad se limita a escoger una de las diferentes rutas temáticas. En el estudio de Wu, Su, Yang, Chen y Yong de 2021 se utilizan vídeos panorámicos en 360 grados, que permiten un grado de inmersión elevado para trabajar los contenidos de la materia de historia del arte. Rodríguez de Lima, Hagenauer y Kuna de 2009 describen la creación de objetos de aprendizaje basados en realidad virtual mediante el lenguaje de programación VRML, que permite visualizarlos en navegadores web, y el estudio está destinado a la enseñanza de contenidos de geometría descriptiva. Estos objetos de aprendizaje de realidad virtual permiten una fácil integración y reusabilidad en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. El último estudio de este grupo es el de Tallar de 2016, que habla del impulso que han recibido los proyectos STEAM con el uso combinado de la herramienta Google Expeditions en combinación con el hardware de realidad virtual inmersiva. En concreto se centra en los paseos virtuales, que permiten tener una experiencia de entornos o recorridos que no sea factible visitar por otros medios. Esto incluye monumentos, construcciones y lugares emblemáticos desde el punto de vista de la historia del arte, que se pueden acercar al aula mediante realidad virtual inmersiva y paseos virtuales. El tercer bloque contiene un único estudio y se refiere al uso de la realidad virtual para la enseñanza musical. La tesis del único artículo citado en la diapositiva es que tradicionalmente ya se han utilizado instrumentos virtuales en la educación musical, cuyos sonidos eran generados por ordenador mediante algoritmos informáticos. Sin embargo, en este planteamiento solían faltar los estímulos visuales para los alumnos. Los instrumentos virtuales de realidad virtual permitirían solventar este hándicap para que, además de una simulación de la dimensión sonora, también se simulara el aspecto visual, presentándolos a través de entornos de realidad virtual o de realidad aumentada. El último bloque identificado en el análisis cualitativo es el más numeroso y se refiere a experiencias de realidad virtual en museos. Muñoz y Martí en 2018 definen el término Museum Edutainment, que identifica cada vez más museos que, con el fin de atraer a público más joven, ofrecen experiencias interactivas a través de apps o videojuegos online. Una de estas experiencias es la del proyecto del Museo Metropolitano de Nueva York, en el que, tanto mediante una aplicación para el móvil como a través de Internet, los usuarios se pueden poner en el rol de detectives, que deben resolver una serie de misterios dentro del mismo museo. Oliveira y Da Costa en 2018 siguen la línea expuesta de las aplicaciones para museos de arte, pero en este caso son los alumnos los que la diseñan. El estudio descrito gira temáticamente alrededor de la Semana del Arte de 1922, en la que los alumnos, a través de la metodología de desarrollo ágil Scrum,
tenían que planificar una aplicación interactiva que giraba alrededor de 3 puntos: el movimiento artístico en su conjunto, los artistas o las obras. Los alumnos se ponían los diferentes roles que podemos encontrar en un estudio de desarrollo de videojuegos, y cada uno planificaba la parte correspondiente según esta metodología. El proyecto Oteiza para Todos tiene como finalidad el diseminar y mostrar el trabajo del escultor y poeta vasco Jorge Oteiza, con una combinación de arte, tecnología y educación. El objetivo ha sido el elaborar una serie de minijuegos que giraran alrededor de los conceptos de 3 obras seleccionadas de Oteiza. Se implementaron 3 minijuegos que giraban alrededor de los conceptos de estética negativa de Oteiza a través de la adición de materia, la sustracción o el procedimiento de activación del espacio de Mondrian, que inspiró algunas de las obras de Oteiza. Los alumnos interactúan con el entorno virtual propuesto en los juegos a través del hardware Kinect de Microsoft, que permite utilizar los movimientos y gestos del propio cuerpo para interactuar con una aplicación. El segundo estudio describe 2 experiencias tituladas Arte para aprender arte, una de ellas en el Museo Caja Granada y la otra en la Tate Liverpool Gallery, en la que se utiliza la realidad aumentada basada en proyecciones, de tal manera que se proyectan contenidos generados digitalmente sobre entornos reales arquitectónicos. El contenido digital de las proyecciones que se integran en el espacio real varía en función de la interacción de los espectadores del museo, lo cual también se recoge con sensores como el citado anteriormente de Kinect. La temática de estas piezas interactivas conecta con los temas de las piezas físicas de la exposición, tendiendo un puente entre el mundo virtual creado dinámicamente y en tiempo real y el físico. En el último proyecto citado, un grupo de 27 alumnos de una escuela universitaria de Dinamarca fueron divididos en 5 grupos. Cada uno de los grupos asistió físicamente a un museo de arte diferente. Una vez allí, los alumnos, equipados con smartphones y con la Google Cardboard Camera, grabaron el paseo virtual que realizaron por una de las exposiciones escogidas. Dicha ruta se realizó siguiendo instrucciones verbales del profesor, que remarcaba puntos concretos en la exposición y obras sobre las que los alumnos tenían que fijar su atención para las grabaciones. Como conclusiones, cabe citar que el abaratamiento de los dispositivos de realidad virtual ha impulsado una serie de experiencias desde 2014 en diferentes campos. Uno de ellos es el de la educación. La educación artística no se ha quedado al margen de esta revolución. Aunque hay un estudio pionero previo al año 2000, el resto de publicaciones surgieron a partir de 2009 de una manera intermitente y ya más constantes a partir de 2014, siendo 2018 el año en el que más estudios se publicaron. La tecnología más utilizada en las experiencias de realidad virtual en el campo de la educación artística ha sido la realidad virtual inmersiva, seguidas de la realidad virtual basada en escritorio y, en tercer lugar, la combinación de realidad virtual inmersiva y realidad aumentada. Se han identificado 4 bloques en las investigaciones analizadas. El más numeroso ha sido el de experiencias de realidad virtual en museos, seguido por el de actividades en las que el alumno tenía un papel de observador. En tercer lugar, experimentos en los que el alumno era un creador activo y, en último lugar, un estudio de enseñanzas musicales. Y aquí termina mi exposición. Muchas gracias por su atención.